¿Qué tal a todos quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana a través de BPI TV? Cuando son las 10:06, la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, se pronuncia respecto a distintos temas de interés del estado Táchira. Uno de ellos, el suministro de combustible, que durante las últimas semanas se ha visto bastante problemático en la entidad tachirense. Bueno, destacar que el tema de la gasolina traspasó los límites del estado Táchira. Ya hoy vemos con el problema del combustible a varios estados del occidente del país. Y yo no puedo aplaudir que los demás estados del occidente del país vivan la calamidad que estamos viviendo los tachirenses con el tema de la gasolina desde hace mucho tiempo. Pero es importante evaluar y reflexionar sobre una crisis que genera la merma del transporte público, la merma de la actividad económica, la merma de la actividad industrial. La gasolina es un componente vital para el desarrollo de una sociedad que quiere ascender en el aspecto económico, una sociedad que merece tener calidad de vida. Hoy los tachirenses vemos cómo existen estados vecinos padeciendo y viviendo la misma situación. Ayer, en horas de la noche, llamaba al ministro del Petróleo y le decía que yo valoraba el esfuerzo que se había hecho el día 24 y el día 25, donde se había podido traer suministro de combustible a algunas bombas de la zona metropolitana, pero que seguíamos con la deficiencia y que era necesario reforzar las estrategias, que era necesario revisar de qué manera podíamos minimizar el problema, porque ya la sociedad tachirense no podía seguir manteniendo su vida, su día a día en colas, donde se dormía de manera permanente o donde teníamos municipios que aún seguían sin poder tener el combustible hace más de 3 o 4 días. Me decía que ya se empezaba a regularizar la situación de la deficiencia de combustible en el occidente del país a partir de esta semana. Sin embargo, que el estado Táchira, por ser un estado que es el que está más distante y el que amerita más logística de transporte, iba a ser uno de los últimos en poder percibir y apreciar la manera como se minimiza el problema en la distribución de combustible. Yo quiero hacer un llamado, aprovechando que se generó una problemática en todo el occidente del país, y ya no son solo los tachirenses los que están padeciendo el problema del combustible, que se tomen estrategias gubernamentales acertadas, que en el Táchira esta vicisitud, esta situación crítica que empeoró en el mes de diciembre con respecto al tema del combustible, sirva para reforzar estrategias donde la gobernación del Táchira tiene toda la disposición de trabajar de manera mancomunada para contrarrestar el delito del contrabando, para poder tener una distribución en la comercialización del combustible coherente. Por allí me decían, caramba, Laidy, ¿cómo pides tú que le quiten el combustible a la frontera? No, yo no pedí que le quitaran el combustible a la frontera. Yo pedí que se acabara la matraca y la sinvergüenzura en Orope y Boca de Grita con el combustible. Porque quien aplauda que lleven más gandolas a distribuir combustible en esa zona del estado, prácticamente está aplaudiendo el contrabando, que hoy es una de las razones, no la principal, pero sí una de las razones que nos tiene una afectación. En el sector Orope y Boca de Grita, en el municipio García de Evia, se siga mirando con aplausos cuando tenemos municipios de la zona metropolitana que tienen más población y ameritan más. Cuando tenemos municipios en la zona fronteriza que tienen una actividad económica industrial, una movilidad permanente. Señores, el tema del contrabando no lo manejan las autoridades regionales. El tema del contrabando se materializa única y exclusivamente
cuando aquellos que deben brindar soberanía en las líneas fronterizas de nuestro Estado permiten que bajo su mirada complaciente pase nuestro combustible al otro lado de la frontera en el hermano país. Tenemos que asumir con responsabilidad lo que nos toca y en este caso a la gobernadora del Táchira le corresponde velar por las políticas públicas que se apliquen en este Estado. Y la comercialización de la gasolina es una política que se tiene que manejar de manera coherente. No se justifica que municipios con poca población reciban más combustible que municipios que tienen mayor población, que tienen mayor densidad poblacional y mayor demanda. Quienes tergiversaron el hecho que la gobernadora pida más suministro de combustible para la zona metropolitana del Táchira, pasaron de vista que es público, notorio y comunicacional que en la autopista de La Fría se ve de manera permanente las colas kilométricas para surtir combustible a poblaciones que no tienen densidad poblacional como la que corresponde a la zona metropolitana del Estado. Si es por aditivos, si es por dilación de los buques, si es por transporte, evaluemos la situación y la problemática y que el Táchira no siga siendo el estado más afectado. Porque el Táchira no está viviendo una crisis de gasolina hoy. Tenemos años, nos han regulado el combustible a través del chi, de un chi electrónico. Nos han regulado el combustible a través de las bombas de servicio especial, que de paso denuncio que esas bombas no tienen en este momento ninguna utilidad económica, porque esas bombas surten vehículos que no tienen ningún tipo de regulación con la venta de combustible y que no existe ningún control y que las vemos llenas de cola igual como vemos las bombas convencionales y que habría que revisar si estas bombas tienen alguna utilidad social, porque a la gobernación del estado Táchira no le entra un centavo por el concepto de las bombas de servicio especial desde el mes de octubre del presente año, justamente cuando se dio el cambio de gobierno. Entonces, vamos a ser coherentes. Existe la disposición institucional de parte de la gobernación del estado Táchira para poder auditar, controlar, evaluar políticas públicas en el tema del suministro de combustible para que los tachirenses puedan tener mejores condiciones de vida y no tengan que dormir de manera diaria y permanente en las colas de gasolina para poder surtir combustible, apenas 30 litros de combustible para su vehículo. ¿Qué diferencia hay entre la cantidad de gandolas que van para la zona norte que usted acaba de mencionar con los de la zona metropolitana? Bueno, la zona norte en su compendio total no. Yo hablo particularmente de las gandolas de combustible que pasan hacia Boca de Grita y hacia Orope, donde en la autopista de manera permanente vemos cómo funcionarios de las Fuerzas Armadas escoltan estas gandolas y cómo existen las grandes colas de camiones y vehículos con tanques más amplios, más grandes, que no se justifica. Ahora, decir la cantidad tendríamos que evaluarlo. Lo que sí tenemos que mostrar es que de manera permanente hay cola, y si de manera permanente del cupo para los vehículos en el estado Táchira, porque los usuarios denuncian que antes se podía echar 36 litros, ahora solo son 20, cuando normalmente eran 44. Bueno, esas denuncias las hemos recibido por parte del transporte público y por parte de algunos ciudadanos particulares que han venido alegando que esta semana han encontrado minimizado el cupo de su chip, de su dispositivo electrónico para poder surtir de gasolina. Pero oficialmente, que tengamos alguna circular de PDVSA que nos haya llegado al despacho notificando que ya es una decisión formal, no la tenemos en nuestro despacho. En cuanto a la entrega de insumos. Ajá, debo destacar que a pesar de que en el Táchira venimos padeciendo una crisis por ser un estado fronterizo, de que también se ha tenido una gran crisis política en todo lo que correspondió al año
2017, que fue un año bastante complejo, fue un año de bastante represión, de bastante violencia, y sobre todo el Táchira fue uno de los estados más afectados en toda la geografía nacional. Hoy debemos destacar que la diligencia del gobierno regional ha ido a donde nos corresponde ir para solicitar agropecuarios de la montaña alta del estado Táchira. Vamos a comercializar a precios justos a través del convenio Gobernación del estado Táchira y Agrotodo por suministro del Ministerio de Agricultura. Vamos a facilitar insumos a los productores agropecuarios del municipio José María Vargas. Hoy estaremos brindando fertilizantes, estaremos brindando componentes químicos para lo que es la actividad productiva, la actividad agrícola que se desarrolla en el municipio José María Vargas. Esto es una manera de poder mostrar que cuando las cosas se hacen sin prejuicio, cuando se hacen con voluntad, con disposición, podemos minimizar la problemática de los sectores sociales de nuestra población. Y en este caso, yo siempre lo pregoné cuando salí a decirle al Táchira que quería gobernar este estado, que yo iba a trabajar para todos los sectores, que iba a trabajar sin discriminación y sin distingo político. Y hoy estamos demostrándole a la sociedad tachirense que cada vez que salimos a la calle, que cada vez que vamos a los entes nacionales a pedir soluciones para los diferentes problemas sociales que se viven en el Táchira, no estamos discriminando la problemática. Hoy vamos a beneficiar a más de 150 productores agropecuarios del municipio José María Vargas, una zona del Táchira que se dedica a la producción de hortalizas, de frutas, de verduras, que por cierto están abasteciendo en este momento a todo el occidente del país y representan el 30% del consumo nacional, el 37% del consumo nacional en lo que respecta a las hortalizas, a las verduras y a las frutas que allí se están produciendo. Una manera de poder paliar la crisis que tenemos en el tema de la comida. Hoy, a través de las visitas que realizamos al Ministerio de Agricultura, la Gobernación del estado Táchira le está garantizando a los productores del municipio de José María Vargas insumos para que sigan produciendo y podamos seguir abasteciendo a todo el occidente del país con hortalizas, verduras y frutas hechas en la tierra tachirense. Gobernadora, el rumor que hay del cierre de frontera, 31 de diciembre, 1 de enero, ¿usted si tiene alguna información de lo que se ha hablado en la capital de la República? Bueno, realmente no tenemos ninguna formalidad ni ningún comunicado oficial. Esto se empezó a manejar como rumores desde el día 22 de diciembre, donde se manejaba el rumor de que sería cerrada la frontera, de que nuevamente se iba a prohibir el paso peatonal por los puentes internacionales, pero en términos formales no tenemos por vía del Ejecutivo ni ningún ente con competencia en la materia que se nos manifieste que ya es una decisión formal. Esperamos que no sea así, porque recordemos que el hecho de tener el paso peatonal habilitado por los puentes internacionales de Ureña y de San Antonio nos permite de verdad poder asistir situaciones de salud, poder asistir situaciones de alimentos, poder asistir situaciones de necesidad cotidiana de muchos tachirenses que de manera permanente tienen que ir al hermano país por diligencias en materia familiar, en materia de salud y en materia alimentaria. ¿Se podría pedir Parte de la información desde la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, aportada por la gobernadora Laidy Gómez con respecto al tema del combustible, así como también algunas donaciones que se están realizando a los empresarios de la zona norte del estado Táchira. Es parte de la información cuando son las 10:21 de la mañana, aportada por la gobernadora Laidy Gómez. Ella puntualizaba o se refería respecto a la crisis de combustible que se vive en el estado Táchira desde hace semanas, pues hay quienes deben tardar hasta días en la espera para poder llenar
llenar el tanque de del vehículo de su propiedad. De igual manera se pronunciaba con respecto a un rumor que corre a través de las redes sociales sobre el posible cierre de fronteras. Ella lo desmentía, afirmaba que hasta el momento no hay ningún tipo de comunicación formal con respecto a este tema. De igual manera informaba que durante este día se están realizando algunas donaciones a los productores del estado Táchira. Es parte de la información desde la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira, cuando son las 10:22 de la mañana. Desde la ciudad de San Cristóbal, parte de la información de interés para la entidad tachirense que ha ofrecido la gobernadora Laidy Gómez durante estos días navideños. De igual manera, pues una de las mayores críticas que realizaba es con respecto al tema del combustible, que no solamente se vive en la ciudad de San Cristóbal, sino en todos los municipios que conforman el estado Táchira. Es parte de la información y en breve los invito a que continúen con la información que les va a estar entregando mi compañero Andrés Fornerino.